come and get it. Hola amigos de YouTube, yo soy Sebastián P Tutoriales y hoy les traigo un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les vengo a enseñar a cómo conseguir likes para fotos, estados, comentarios y videos de Facebook. Y bueno, antes de comenzar con el tutorial les quiero informar que si necesitan algún otro tipo de truco para Facebook, ya sea conseguir comentarios, seguidores, likes, entre otras cosas, pueden mirar una tarjeta que les estaré dejando en este momento a la esquina superior derecha. Simplemente le pueden dar un clic, no se les va a cerrar este video ni nada por el estilo, y esto los enviará a una lista de reproducción donde yo dejo todos estos trucos para esta red social. Si por algún motivo no les aparece en la esquina superior derecha, también se los estaré dejando en la descripción del video. También les quiero informar antes de empezar que si necesitan algún otro truco para alguna red social o algo sobre la computadora, entre otras cosas, me lo pueden dejar en los comentarios, algo que necesiten que yo traiga un tutorial que sea más o menos relacionado con lo que va a mi canal. Y pues yo estaré revisando los comentarios y el tutorial que más me pidan será el cual yo estaré subiendo un video próximamente. Bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí comencemos con el tutorial. No vamos a necesitar de ningún programa, simplemente de un link el cual yo les voy a dejar en la descripción del video. Y bueno, primero vamos a hacer lo siguiente, vamos a ingresar a nuestro navegador. Y lo primero que vamos a hacer es, por si no tenemos esto activado, que es la opción de seguidores, tenemos que activarla, ya que esto nos da la opción de tener nuestras publicaciones, fotos, videos público. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Digamos, si queremos likes para alguno de estos que mencioné, tenemos que tenerlo así en público. Si lo tenemos en solo amigos o limitado, por ejemplo solo para nosotros, no funcionará, debe estar en público. Y para hacer esto lo primero que tenemos que hacer es entrar a esta página, se las dejaré en la descripción del video también. Nos aparecerá un botón verde, le vamos a dar ahí, en permitir seguidores, creo que dice, si no estoy mal, le vamos a dar un clic ahí. Y pues aceptamos todo lo que nos aparezca. Una vez hayamos hecho eso, ya podemos recargar la página de nuestro Facebook y ya nos aparecerá esta opción de ponerlo en público. Y pues una vez hecho esto, si vamos a pasar a la siguiente página, que sería esta, como se pueden dar cuenta ya la habíamos visto. Sería la siguiente, les aparecerá de esta manera a ustedes. Lo primero que vamos a hacer es darle un clic aquí, esto nos enviará hasta abajo. Y acá nos pedirá ciertos datos, nuestro Access Token. Para hallar esto lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a darle acá donde dice pegar token. Damos otro clic aquí. Nos enviará a la siguiente página, vamos a esperar a que cargue. Acá lo que vamos a hacer es darle en aceptar. Para que nos funcione es necesario que aceptemos esto. Una vez lo hayamos hecho nos mostrará lo siguiente. En esta sección también tenemos que aceptar esto, pero antes de aceptarlo podemos cambiar esto sí es lo que podemos cambiar como nosotros queramos. Yo lo voy a cambiar acá y ahí sí ya le damos a aceptar. Si le damos en otro momento no nos va a funcionar, así que le vamos a dar en aceptar. Y esto sí le podemos dar en otro momento si así lo queremos. Y pues nos enviará a la siguiente página. Lo que vamos a hacer es mirar en la URL de la página, y lo que vamos a hacer es irnos a esta parte justo después de que dice URL. Vamos a copiar esto desde www.facebook, vamos a copiarlo todo hasta el final, lo copiamos absolutamente todo o cortamos como quieran, y eso lo que vamos a hacer es vamos a cerrar esto, nos devolvemos a la página, cerramos esto y lo pegamos acá en esta casilla. Y le vamos a dar acá en loguearnos en el sistema. Esta página estará en portugués, si quieren la pueden traducir para que entiendan un poco mejor. Y bueno, una vez haya verificado nuestro acceso token, nos aparecerá esto, le vamos a dar en no soy un robot. Le damos en continuar. Bueno, antes nos pedirá que verifiquemos estas imágenes, así que dependiendo de lo que nos pida seleccionamos las imágenes que debamos. Y pues ya le vamos a verificar y ahora sí a continuar. Bueno, nos aparecerá acá con nuestro nombre y con nuestra foto de perfil. Lo que vamos a hacer es darle en entrar, un clic ahí,
En el caso de que nos envíe nuevamente a la página anterior, simplemente hacemos el mismo proceso. Es posible que nos toque hacerlo a veces un máximo de 3 veces. Lo de poner el access token y buscarlo y todo eso. En este caso a mí me ha funcionado en un solo intento, así que perfecto. Y pues como se pueden dar cuenta, nos aparecerá de esta manera. Y pues estará esta sección, es la de status, que es para ver todos nuestros estados, que es donde estamos ahí. La de fotos, que es para ver todas nuestras fotos. Nos aparecerá un listado de nuestros álbumes, nos metemos en cualquiera y ahí aparecerán todas las fotos que estén dentro de ese álbum. En videos están los videos que hemos subido directamente a Facebook. En este caso yo no tengo ninguno, pero ahí aparecerán los que ustedes tengan. Y en la ID de diferente es donde lo vamos a utilizar para dar likes a comentarios, o en el caso de que no nos funcione alguno para un estado, para una foto o un video desde estas secciones, lo podemos hacer desde acá. Y bueno, en el caso de que le vayamos a dar muchos likes a un estado, simplemente lo vamos a buscar acá. Como se pueden dar cuenta, acá aparecerá el estado y pues elegiríamos la cantidad de likes que le queremos dar. Como se pueden dar cuenta, ahora de 10 a 150 podemos elegir cualquiera. Luego estará bueno, primero tendríamos que darle enviar likes y pues ahí sí ya nos lo empezaría a dar después de cierto tiempo. Luego estaría la opción en las fotos, les voy a mostrar rápidamente. Voy a elegir cualquier foto. No sé, por ejemplo esta. Y pues acá nos aparecería lo mismo, simplemente sería seleccionar los likes y darle enviar likes. En video sería lo mismo que en esto, nos aparecería el video. Y pues yo les voy a mostrar cómo hacerlo con comentarios, que es verdaderamente lo más complicado, por así decirlo, porque es muy fácil, pero requiere más trabajo que estos, que simplemente darle ahí. Y pues acá lo que nos pedirá es la identificación de ya sea la publicación, la foto, el estado, comentario, lo que sea. Así que para buscarlo les voy a mostrar varios ejemplos. Primero les voy a mostrar el de una publicación. Simplemente iríamos a nuestra publicación y le daríamos en la hora o hace cuánto se publicó. Le daríamos un clic ahí y este sería la identificación del estado. Para ver la de un comentario, bueno, les voy a mostrar de última la del comentario. Para ver la de una foto, simplemente vamos a nuestra foto, a ver. Por ejemplo así, vamos a nuestra foto. Bueno, acá ya no tenemos que seleccionar nada realmente porque acá nos aparecerá de una vez. Tiene que ser el primero, como se pueden dar cuenta acá hay otros números, pero el que tenemos que seleccionar es el primero que aparezca. Entonces en este caso esta sería la identificación de una foto. Y ahora les voy a mostrar la identificación de un comentario. Entonces voy a dejar un comentario, por ejemplo acá. Por ejemplo eso. Y lo que haríamos para ver la identificación es darle igualmente donde aparece hace cuánto publicamos el comentario. Le damos un clic. Y pues este sí que vamos a elegir el que dice Comment ID. El primero no, sino este que dice Comment ID. Entonces copiaríamos este, les voy a mostrar el ejemplo entonces con este comentario. Va a tener muchos likes y esto permitirá que aparezcan entre los primeros. Entonces una vez copiemos la identificación, este proceso es solo para esta página, ¿no? Para esta sección de ID diferente. Para el otro ya les dije que es totalmente fácil, simplemente elegir lo que queremos, darle cuántos likes queremos que tenga y darle a enviar y ya. Esto es solo por si no nos funciona de esa alternativa o si queremos para comentarios, ya que no hay una sección de comentarios. Entonces este es el único método. Y pues bueno, acá también nos diría que elijamos los likes. Entonces yo voy a elegir, por ejemplo, 35, pongámosle. Podríamos elegir muchos más, hasta 150 o un mínimo de uno si solo queremos. Pero yo voy a elegir 35, pongo la identificación, que ya les dije cómo se hallaba. Y una vez hayamos realizado esto le vamos a dar a enviar likes. Se estarán enviando nuestros likes, estarán cargando. Y como se pueden dar cuenta acá me aparecería una notificación, les voy a mostrar. Y me va a empezar a aparecer que bastantes personas le dieron like. Así que vamos a esperar a que esto termine de cargar. Y pues una vez haya terminado de cargar ya nos habrían dado nuestra cantidad de likes en cualquiera de nuestros estados, fotos, videos o comentario que hayamos pedido.
Bueno, es posible que en alguno de los casos nos mande alguna página diferente. Si nos pasa esto, lo único que tenemos que hacer es, bueno, creo que no podemos volver atrás, así que como tal nos tocará escribir el nombre de la página. Así que les recomiendo ver el nombre de la página antes de realizar cualquier acción. Y pues otra vez ya nos mandará acá. Si queremos entrar, le damos simplemente a entrar. Esto ya nos tendrá registrado si ya le dimos el acceso token, y nos dice que tenemos que esperar 15 minutos para enviar likes nuevamente en cualquier estado o foto, etcétera. Y si nos sigue saliendo, pues como ya les dije, simplemente lo que yo haría es copiar el link de la página. Cada vez que se vaya a otra página simplemente lo pegamos y volvemos ahí. Estas páginas no sirven para nada. Bueno, yo lo voy a cerrar y les voy a mostrar los likes que me habrá dado en este caso en el comentario. Como se pueden dar cuenta, no me aparecerá nada porque no he recargado la página, así que voy a recargar. Y una vez haya recargado, vamos a verificar que ha funcionado correctamente. Como se pueden dar cuenta, acá me habrá dado, bueno, un aproximado de 35 likes, 34 likes. Realmente no es mucha la diferencia, es muy exacta esta página con los valores que dice que nos va a dar. Y pues obviamente entre más likes pidamos se demorará un poco más. Digamos, si pedimos los 150 se demoraría por ahí 5 veces más, tampoco es mucho. Si pedimos solo un like pues se demoraría muchísimo menos, entonces también de eso depende. Y pues ya saben, simplemente tendrían que esperar otros 15 minutos para darle like a cualquier cosa que queramos. Y listo, esto vendría siendo todo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó o les fue útil el video, denle a like y compártalo con todos sus amigos. Y si tienen dudas o inquietudes, déjenmelas por medio de un comentario. También les recomiendo que se pasen por mi canal, y si les gusta algún video de mi canal en general, pueden suscribirse. Además de eso, yo les recomiendo activar la campanita que estará justo a la derecha del botón de suscribirse. Acá les estaré mostrando cómo, para que no se pierdan de ningún video que yo suba próximamente en este canal. Nos vemos en un próximo video.